Hola a todas y todos, bienvenidos a Pluriversa. Este es un proyecto que se lleva construyendo durante unos años ya y que por fin ve la luz del sol. La idea de este proyecto es que las personas jóvenes se animen a soñar y hacer cosas en el mundo y que estas historias que vamos a encontrar aquí nos sirvan de inspiración y nos den herramientas para animarnos a caminar. Entonces, bienvenidas y bienvenidas a Pluriversa. Pluriversa es un quién y un qué. Principalmente, Pluriversa es una contadora de historias. Su sentido de existencia es andar por el mundo recogiendo, construyendo y tejiendo azares que se convirtieron en historias colectivas. Pero bueno, Pluriversa es un encuentro. Es el lugar en el que se cruzaron algunos riachuelos que venían desde las artes con la fuerza del movimiento, otros de la acción política y uno que otro de las ciencias sociales. Tuvo sentido cuando se mezclaron. Pero además, Pluriversa tiene un don, que al mismo tiempo es un sueño. Pluriversa tiene la capacidad de juntar historias, para que entre azares y cauces se junten y los ríos que llevan piedras suenen más fuerte. Aleja, bienvenida a Pluriversa. Este es un espacio que se ha construido con mucho esfuerzo durante ya un largo tiempo. Y bueno, hoy estamos muy felices de recibirte a ti también en nombre de Entrópicas. Bueno, Aleja, para empezar este espacio, cuéntanos primero quién eres. Bueno, hola, yo soy Aleja, soy psicóloga. Actualmente estoy terminando mi especialización en política pública en los Andes. Bailo, me gusta parchar, tomar el sol. Creo en temas de paz, hablo de temas de género, del corazón, del sentir pensar, como de otras formas de habitarse en el mundo, y le apuesto un montón a que todos los días la vida se sienta más amena y más vertical para mí, bueno, más horizontal para mí y para la gente que vive cerca de mí. Primer semestre de la universidad, como tuvimos muchas clases juntas, pero me acuerdo mucho de ti, como en una clase que nos tocó hacer tal vez un trabajo, palabras, bueno, como que no sabía quién eras tú en el espacio. Y después, mágicamente, pandemia. Apareció de repente los movimientos feministas, marchas, como que empezamos a vernos, y en pandemia conectamos con esta cantidad de mujeres. Yo creo que es como el recorrido de nosotras. Nosotras construimos un espacio muy bello, por cierto, que duró casi 2 años, que se llamó Entrópicas Intrépidas. Entonces, un poco, ¿qué fue Entrópicas Intrépidas? ¿Qué recuerdas de eso? Era justo, por contar, Entrópicas nace como antes de pandemia, pero nos cogió el boom de Entrópicas en el peor encierro para todas. Nos cogió en la quietud de estos cuartos, y Entrópicas entonces se vuelve un espacio donde los viernes era como un respiro de aire fresco. Toda la semana se sentía súper pesada, horrible, frustrante, los trabajos, la gente, la vida, lo que sea. Yo llegaba los viernes como, llegué como a mi casa. Como la sensación que uno tiene cuando pasa todo el día por fuera en la calle caminando y llega a su casa y se quita los zapatos. Eso es Entrópicas. Eso fue en su momento, y creo que era un espacio donde una cantidad de mujeres que no se conocían. Aparte, no sabíamos el nombre máximo y el Zoom. Nunca nos habíamos dado un abrazo, nunca nos habíamos dado la mano. Dijimos, ¿cómo vamos a confiar un montón en la otra? Porque sí. Y empezamos a contarnos una cantidad de intimidades y secretos, y empezamos a ver a la otra vulnerable. Se volvió un espacio súper fuerte que no implicó que nos volviéramos las parceras más grandes del universo, pero que sabíamos que contábamos con un espacio todos los viernes para decir, uy, amigas, me pasó la cosa más catastrófica, necesito llorar y necesito que me vean, necesito tejer, y de repente se nos volvió un espacio donde podíamos hacer títeres, pinturas, historias, bailar. Creo yo ahora, y es una cosa que hablé en la tesis, es que Entrópicas se nos vuelve un espacio para volver a ser niñas. Y todos los viernes teníamos un espacio para jugar, para conectarnos con nuestro cuerpo y conectarnos con la otra. Ajá, Entrópicas empezó, pero tú sí, creo que sí estuviste en ese momento de la canción, o con esa canción. No, pero sí, supiste. Nosotras empezamos a juntarnos porque en el 2019 empezó a haber una oleada, una fuerza de movilización estudiantil como muy importante, y nos pasaba mucho que habíamos muchas mujeres, coincidencialmente, que no teníamos un lugar dentro del espacio de movilización estudiantil ni de debate estudiantil,
porque habían unos liderazgos que tendían a silenciarnos, incluso a ridiculizarnos dentro del ejercicio de la participación. Y además todas teníamos una sensibilidad muy particular con las artes, como que nos asociábamos también en ello, como en esa necesidad de decirlo desde allí y no necesariamente desde el discurso político que se hace desde el palco y toda esta cuestión. Cuando murió Dilian Cruz, ese fue tal vez el momento semilla en Trópicas en el que unas de nosotras que nos sentíamos supremamente afectadas por lo que había pasado, porque además vivimos el momento, estábamos allí y decidimos hacer una canción recogiendo ese dolor que sentíamos como jóvenes estudiantes y manifestantes. Y eso nos hizo encontrarnos con más y más y más personas que particularmente eran chicas, y entonces en efecto empezó a llegar una oleada pues como de los feminismos también a este espacio, dentro de la necesidad de denunciarse, pero también desde la incomodidad de los mismos. En ese momento, ahí yo sí creo que fue muy importante como tu participación, porque éramos muchas chicas que teníamos unas luchas muy profundas frente al lugar de nosotras en el mundo, pero había unos lugares tan incómodos de denunciarse desde el feminismo que podíamos encontrarnos en Entrópicas y decir como, uy, no. Como molestas, no, entonces fastidio hablar de esto el día. Sí, y sin la necesidad de como categorizarnos en algún lugar, construir un proceso, ¿no? Que igual en sí mismo pues las acciones hablaron, ¿no? Como desde ese lugar político, ¿tú cómo viste que todo emergió en Entrópicas? Bueno, es que para mí emergió de una manera muy obvia porque yo estaba haciendo mi tesis de pregrado con ustedes. Okay. Es claro, para mí tenía un sentido porque yo tenía un guión metodológico que tenía que cumplir. Es claro, como mi investigación era, tienes que meterte a la colectiva obligatoriamente y involucrarte con estas mujeres y ver qué pasa y ver qué escribes, pues para mí ese emerger se sintió como cotidiano. Y todas las acciones, todo el tiempo nos estábamos pensando en cómo nosotras incidíamos en la existencia con el otro, que entonces todo lo que nosotros hacíamos tenía incidencia en una cantidad de personas. Y hay una cosa que he pensado mucho últimamente, que me referí, es, hay mucha gente que cree que no es un grano de arena y no es la cosita más insignificante que le pasa al mundo. Yo en Entrópicas me di cuenta que nosotros empezamos a sentir diferente. Nosotros no éramos un granito de arena en una playa de infinidad de granitos de arena. Nosotras éramos la arena. Y el mar, y el sol, y el cielo, y la nube, y el terremoto, si nos tocaba. Nosotras éramos la fuerza que sostenía nuestros procesos. Y a través de ese reconocimiento de lo que éramos nosotras, en nuestros contextos, en nuestras familias, empezamos a tener como unas enunciaciones políticas muy discientes. Y ahí es donde tú dices, empezamos a enunciarnos en cosas que nos rayaban. Y saca todos tus dolores, y llora en la sesión, y después báilalo y muévelo. Entonces yo creo que para nosotras, y el espacio en Entrópicas se volvió una cosa que lo involucra a uno tanto, que no hay forma de vivir al discurso político porque se te vuelve la vida ese momento. Y la fuerza de las otras te da la fuerza para no tener que desfallecer cuando sientes que todo está pasando. Es que yo creo que la colectividad es la cosa más obvia que tiene el ser humano por el hecho de ser un ser humano. Porque es un espacio donde todas queríamos sentirnos escuchadas y por consiguiente queríamos escuchar a las otras. Pero entonces creo que se tejió con mucha más fuerza un día que tuvimos una conversación súper larga sobre los acuerdos. Y empezamos a decir como, ven que hay como una cosa que se nos repite a todos, y es que en ningún lado nuestra voz es suficiente, porque pareciera que para todos somos oídos sordos. Y nosotros dijimos, pues no, pues vamos a hacer oído. Entonces le damos a cada una el espacio de habla tus 45 minutos y por favor nunca pidas perdón si vas a hablar 2 horas y 6 horas. Que aquí todas te queremos y te escuchamos y te respetamos. Y siento que eso nos permitió decir como, uy, es que yo no cambio mi viernes por nada porque alguien me va a ver, ¿verdad? Y yo creo, y también desde la psicología, uno sabe que el ser reconocido es muy importante. Saberse visto por otros es lo que le construye a uno el bienestar. Y nosotras empezamos a vernos a las otras con ojos de amor, con ojos de cuidado y con una sensación de mucha confianza en que yo sé que la otra me va a sostener y me va a cuidar.
Yo creo que eso permitió tejer una colectividad muy sana hasta cierto momento. Hasta donde la vida nos lo permitió también. O hasta donde los ritmos nos dejaron también, porque en ese momento teníamos una gran quietud. Es como quien nos escucha, si no tenemos más a dónde ir, es la otra. Me haces pensar como en dos cosas. La primera es el nombre en sí mismo, Entrópicas, que también eso fue un ejercicio colectivo. Era la voluntad de que el espacio no tuviera, incluso también por una postura política, que no tuviera un dirigente, ¿no? Sino que era un ejercicio que se construía a la par. Y me acuerdo que entre todas, empezamos a ubicar el nombre como, bueno, pero situémonos, porque no estamos en cualquier parte del mundo, estamos aquí, en el trópico. Luego fue como el caos en el que estamos viviendo, pero que en ese caos tenemos un lugar y le damos orden. Y luego una característica que teníamos todas era que nos parábamos en ese lugar, pues no me vas a escuchar, pues me hago escuchar. Como no me vas a dejar salir, pues voy a salir. Y esa cosa, esa vainita que nos hizo convertirnos en entrópicas intrépidas. Entonces, como desde el nombre ya teníamos como ¿cómo llamarlo? Una identidad, ¿no? Dentro de lo que éramos. Le dimos sentido a procesos muy nuestros que en ese momento eran muy frágiles también. Una cosa muy, muy personal que a mí en ese año la vida se me hizo cuadritos. Y fue Entrópicas, las Alejas, ustedes, que me sostuvieron de una manera impresionante con esos viernes de cuidado, incluso había otros días de contención, porque para que yo pudiera seguir ejerciendo en los lugares políticos que tenía, necesitaba ese lugar donde me pudieran contener y escuchar, porque además no podía hablar afuera. Voy a hablar un poquito de tu tesis. Tu tesis tiene un nombre muy lindo, Si no creyeran en lo que lucho. Cuéntame un poquito, Alejita, por qué ese nombre. Bueno, por muchas cosas. Mi mamá toda la vida escuchó a Mercedes Sosa y mis papás siempre fueron personas súper camilladoras de lo comunitario, principalmente mi papá. Me permití conectar mucho con la música, pues yo dije, me voy a dedicar un día a escuchar toda mi lista de reproducción a ver qué sale. Y empecé a escuchar como mucha música de ese tipo, así Mercedes Sosa, La Muchacha, Calle 13, y apareció esa canción. Y justo yo en esos días estaba haciendo los pilares de mi mamá. Y apareció una canción de Mercedes Sosa y yo dije, ve, mi mamá es un gran pilar y mis papás son un gran pilar de lo que lo político significa en mi vida. Y me dediqué a indagar las canciones. Y yo creo fielmente en que hay canciones y frases que le hacen más ruido a unos que otras. Y me encontré con esa frase. Y yo dije, pues es que estas mujeres creen un montón en lo que lucha. Qué mayor fuerza que poner en las palabras de una mujer que aparte cantaba hermoso y creía muchas cosas muy potentes, lo que estas mujeres están llevando a otros espacios. Porque... ¿Y a ti qué te impulsó uno a decidir hacer la tesis sobre eso? Y también a participar en Entrópicas, como entiendo que todo está junto. Uh-huh. Bueno, la tesis era porque en el 2019 pues yo ya iba a marchas feministas y todo, y mi papá años anteriores me había dejado ir, pero ese año estaba como, no vas para allá, ¿qué te pasa? ¿Te van a matar? Yo, ¿pero por qué? No, mis papás quedan súper marchadores y mi hermano también, o sea, mi familia no me prohíbe el hecho de hacer esas cosas y no me dejó ir a ninguna, solo del 25N. Y a mí me quedó como sonando eso, yo tenía que mandar esta tesis y a mí ya me llamaba la atención lo de la paz, pero yo decía, no, mejor trabajo con niños. Y después dije, como no, pues vamos a detenernos un segundo. ¿Yo en qué momento de mi vida estoy? Y a mí siempre me ha gustado bailar, toda la vida bailé hasta que ya no pude más. Yo decía, uy, pero es que en algún lado tiene sentido hacer arte sobre hacer otras cosas. Y ahí me volví a remitir a la historia de mi papá. Perdón, de repente si lo menciono mucho, estoy aprovechando el espacio para hacerle un honor a mi papá, que me acompaña desde el cielo y está de aniversario en estos días. Y me parece que él tiene una fuerza muy importante que a mí me invitó a hacer esto. Mi papá trabajaba en el sur con muchachos que consumían drogas. Y él dijo, ay, pues de repente las drogas no son, hagamos rap. Y efectivamente hicieron rap. Muchos chicos ya no consumen y yo toda la vida la acompañé. Y yo decía, pero es que eso tiene mucho sentido. A esta gente se le transformó la vida de una manera muy importante. Grandes, chiquitas, se han vuelto raperos famosos o no. Yo todos los domingos me iba con mi papá, o cuando tenía grabaciones me iba con mi papá. Y yo decía, pues esta gente se la parcha mucho haciendo cortometrajes y videos, cosas. Y yo decía, uy, esta vida se ha cambiado. Tal vez por acá tiene sentido la psicología. Y empecé a irme por ahí y me empecé a dar cuenta que
Si bien hay muchas cosas de construcción de paz, no hay construcción de paz desde el arte tan fuerte. Y empecé a leer, empecé a tener intuiciones de mí misma y ahí llegué a esta metodología que es, pues, uno, la psicología cultural como grande cosa que dice como uno no deviene de la nada. Uno no es un lienzo en blanco ante la vida donde uno elige como hoy yo soy fucsia, no. Uno es el devenir de un montón de gente, los pasos de los papás, la tía, la abuela, el perro, la vecina, el que sea, que lo vuelve a uno como una cosa consistente. Y entonces me empecé a acercar a cosas que decían como, claro, pero tú no puedes ser una cosa que ves de afuera, lo que le pasa al otro. Tú eres psicóloga, entonces tú no puedes ser como ajena y venir. Entonces yo tomaba información de ustedes todos los viernes y me iba con mis transcripciones y mis profesoras me dijeron como, tú tienes que hacer parte. Te va a tomar un montón, claro que sí. Tu trabajo va a ser muy bonito, claro que sí. Porque eso entonces me invitaba a conocerlas, ya que ustedes y la otra colectiva no fueron un grupo de mujeres que hablaban de paz a veces y también de las que yo sentía que podía tomar una cantidad de información súper personal. Entonces después yo tenía como todas sus historias de vida súper personales y ustedes no sabían quién era yo. Yo creo que no tiene que hacerle quite a esa psicología. Yo dije, pues me voy a meter a la colectiva. Fue un momento súper tambaleador de mi vida porque los viernes éramos nosotras, los otros 2 días eran con esas otras chicas y fue pesado, pero creo que nunca más haría psicología de otra manera. Que no fuera métete en el proceso y empápate del proceso y transfórmate y a partir de eso investiga y escribe. Bueno, nosotros compartimos juntas como 1 año y medio en Entrópicas. Pasó todo lo que hemos conversado y llegó un momento de crisis para Entrópicas. ¿Tú cómo sentiste ese reto nuestro ya frente al final? ¿Qué sientes que pasó con nosotras? Voy a hablarlo desde 2 lados. Uno es de la tesis, porque justo el día que yo sustenté, mi profesor me dijo como, Aleja, pues muy bonita la tesis, pero ¿y qué hay debajo de la alfombra? Claro, y nosotros habíamos acabado de terminar. Estamos en plena tusa ruptura amorosa de nosotras y yo no me pregunté eso. Yo ya me quiero graduar y él dijo, dime qué hay debajo. Porque claro, tu tesis es hermosa, pero es imposible que ustedes sean perfectas. Yo le dije, uy, profe, ni idea. Acabamos de terminar. Deja un tiempito y yo le cuento. Nosotras tenemos diferentes tiempos y la gente tiene muchos ritmos. El ritmo de pandemia nos coincidió porque era un ritmo de obligatoriedad. No podíamos hacer más nada que estar en nuestros cuartos. Y yo creo que lo que nos costó fue pensar que el ritmo se iba a mantener cuando la vida se abriera. Y nos costó comunicar los ritmos. No supimos entender que teníamos otras vidas y otros ritmos. Y creo que por el afán de la vida y de salir como esta posibilidad de ya no estar ahí, se nos olvidó que la otra era una persona a la que le teníamos que comunicar las cosas. Y simplemente empezamos a faltar. Claro, las que no podíamos salir en su momento estábamos y las otras lo intentaban, pero la vida volvió con un ritmo rarísimo. La vida después de pandemia es muy rara, eso nos cambió con las temporalidades y yo creo que nos faltó saber comunicarnos y seguir reconociéndonos después de eso. Yo creo que un reto para nosotras fue entender que los ritmos ya no empataban, pero tampoco hacer el esfuerzo por decirle a las otras, ya no empatan, ya no puedo estar aquí, sino que nos mantuvimos con una falsa esperanza de que lo íbamos a lograr cuando no lo estábamos logrando. Y a partir de eso nos decepcionamos. Nos faltamos al respeto, como nos los faltaron otros espacios. Empezamos a ser injustas con los tiempos de las otras. No injustas de maldad, como si hubiera un plan malvado en el fondo de nuestros corazones. Injustas porque se nos olvidó el propósito por el que estábamos y eso generó dolores, resentimientos, frustraciones que no supimos comunicar porque nunca habíamos tenido que comunicar lo negativo entre nosotros. Y como los espacios no coincidían y las incomodidades surgían, el proyecto se nos fue desmoronando. Pero no se desmoronó como nos salimos del grupo y les mandamos un parato larguísimo, hubo un silencio. Y para nosotras fue como que nos gosteamos entre todas y dijimos, ¿sabes qué? Yo las quiero mucho y las respeto y no voy a decir nada negativo, pero no es lo suficiente como para poder despedirme del espacio, tengámoslo en stand-by el tiempo que sea necesario, porque el grupo de WhatsApp sigue ninguna. Todavía el grupo sigue vigente. Y yo lo veo y yo elimino grupos y yo de aquí no me puedo salir. Sí, me siento como si fuera a ser infiel, no sé, como voy a dejar a mi pareja gosteadísima y la voy a eliminar y la voy a bloquear de todo lado. Es injusto, pero no hemos sido tan fuertes como para darnos el aire. Ninguna Nadie es capaz. Y aún así estamos pendientes de la otra y en la vida seguimos, pero ninguna ha sido capaz de decir cierro este capítulo, porque también cerrar ese capítulo implicará una cantidad de cosas súper dolorosas y también de reconocer que los procesos se detienen. Pero entonces ahí, frente a lo que se detiene, creo yo también, es que eso cuesta mucho decirle adiós. Y más en la paz y en la posibilidad, porque me dijo,
Ay, yo por fin encontré una cantidad de mujeres que me entendieron. Como les digo a ellas que ya no puedo estar más en un grupo de WhatsApp. Como les digo a ellas que cierro la puerta para que no vuelvan a entrar a mi vida cuando les abrí tanto mi corazón. Creo que eso se nos dificultó y se nos dificultará el tiempo que sea necesario hasta que encontremos el espacio donde podamos hablar. Yo también creo que identifico otra cosa que además ya me ha pasado otras veces en la vida, y es que sí, esos tiempos, pero fuera de esos tiempos también está la posibilidad de materializar cosas en el mundo. Que importan los tiempos, porque materializar cosas como la alquimia tiene una precisión. Entonces, uno no se le puede ir la vida entera pensándose algo si uno no va caminando. Como en la vida real, ¿no? El de impacto social, claro, nos implicaba escucharnos un poco menos en lo sensible para escuchar a otras sensibilidades. En su momento fue un proceso campesino y claro, era otra disposición. Y ahí creo que tampoco supimos cómo comunicar los sueños, como hacia qué lado estábamos realmente jalando, qué era lo importante, porque si sabíamos todas que era importante lo político, ¿qué de lo político? ¿No? ¿Qué dimensión de ¿Qué lo político? dimensión? Yo creo que es lo difícil de encontrar cuando uno se habita tanto desde el sentir. Sí. ¿No? Porque a veces a uno le pasa, entonces uno a veces quiere echarse una reta y las súper largas del sentimiento. Y nosotros nos dimos la súper libertad de hacerlo. El lío es que hay un momento donde uno también se cansa de esas cosas. Y yo siento que también frente a ese proyecto tuvimos como muchas desilusiones. Se nos llenó como la vida de no salió, nos quedaron mal, se fue muriendo como ese proyecto que nos ilusionaba un montón. Sí. Fue como, pues ya aquí no hay más tela por cortar. Volvamos a lo que estábamos, que teníamos. Es como, no, porque hay otros proyectos que ya están pasando donde se mueven un montón, yo quiero eso. Y yo también siento, y eso no lo veo como algo negativo, es que cada espacio tiene una identidad y nuestra identidad te da el sentir, este descubrimiento para después poder migrar a otros espacios donde la acción tuviera mucha más fuerza. Y yo creo que esa es la forma. Nosotras fuimos como este polen que migra a otros espacios. Y nosotras esta fuerza que ya teníamos de la conversación, del pensar, del teórico, la pudimos llevar a otros espacios donde dijimos, bueno, ya no vamos a sentir más. Plan de acción. Y no se les olvide en el plan de acción sentir, pensar, y no se les olvide esperar al compañero, pero por favor una ruta de trabajo. Entonces yo creo que para nosotras fue la posibilidad de migrar lo que hizo que Entrópicas no necesariamente muriera, sino que mutara en cada persona que hemos sido nosotras después de eso. Alejita, ¿y de Entrópicas qué quedó en ti? Uy, bueno, que no quedó. Pues yo me gradué afortunadamente, entonces quedó la posibilidad de... Entonces, gracias, ahora soy psicóloga. La realización de los 5 años de carrera. Quedó la tesis. Después de la tesis, pues a ver, esto me migró a mí a trabajar en una cosa para la paz que trabajo ahorita de manera hipervoluntaria y maravillosa. Les compañeros ven qué maravilla, que bendición encontrarnos, porque entonces me pude ir a Chile a hablar de paz. Y tuvo tanto sentido en ese momento que ahí sí, según un momento en el que se me desarmó la vida, fue ese. Entonces ustedes se volvieron Chile. Yo pude ir a hablar allá y Chile me cambió como persona y me trajo una cantidad de sentimientos de yo encontré mi nido en el mundo. Encontré una cantidad de gente con la que puedo hablar de paz y la vida tiene mucho sentido y le agradezco a estas mujeres que me dieron sus palabras y su historia de vida. Y entonces después de eso vuelvo y la vida se me desorganiza un montón y Entrópicas, el recuerdo de Entrópicas y de haberme ido se vuelve esa sensación de pero yo ¿dónde estoy parada en el mundo? ¿Y por qué me cuesta tanto otra vez organizarme si yo era alguien? Yo tenía unas personas que me soportaban, yo tenía una vida antes de este suceso y de esta persona. Yo puedo volver a construir. Y entonces se me volvió la colectiva de mis amigas. Mi espacio hermoso, el colectivo El Pensadero, mis parceras todas son psicólogas, y un día dijimos, ¿cómo que hay que pensar? Y hay que hablar y hay que hacer cosas. Y en esos días que yo estaba como pensando, volví con la otra colectiva con la que hice la tesis, ellas me dijeron, como nos gusta mucho cómo piensas tú, vente a trabajar con nosotras. Me contratan como psicóloga, perdón. Me contratan como psicóloga y claro, mi visión del mundo ya había cambiado un montón. Yo ya estaba intentando encontrar la balanza. Entrópicas me empezó a decir como todo es político y empecé a decir como de verdad que todo es político, a quien amo y a quien no amo y con quién me relaciono y con quién no me relaciono. Y empecé entonces a tejer un montón de puentes donde todas seguían apareciendo. Empecé a trabajar con la colectiva en un colegio
Y ellos decían como, ay, ¿qué hacemos? Y yo, pongámoslos a jugar. Que los niños jueguen, que los niños se rían, que se parchen. Y no quieren hacer nada, pues les toca pintar de malo. Y empezamos entonces a encontrar como muchos espacios de coincidencia en muchas cosas que eran entrópicas, en la música, en el querer, en el romance. Y empecé yo a encontrar como una cantidad de espacios que respondían a hay que vivir la vida de otra manera. Que yo sentí que es lo que me regalaron sus historias en su momento, como pues nosotras podríamos ser personas muy hostiles. A ver, hemos de reconocer por la vida que nos ha tocado a cada una en sus múltiples dimensiones. Podríamos ser una versión súper fea. Y todas eligieron ser la versión más bonita del universo. Eso es súper poderoso. Entonces yo desde ese día me pienso como en todo. Digo, como yo podría ser mi peor versión. Ante cualquier situación yo podría ser más grosero. Y yo elijo no serlo. Elijo ser más amor. Elijo ser más sensibilidad, más comunicación. Elijo ser espacio seguro para otros. Elijo ser espacio seguro para todas las personas que habiten conmigo. Y yo creo que Entrópicas ha generado eso en mí, hasta en los procesos que han fallado y donde he sentido locura y crisis y digo, ya me quiero salir de acá. Digo, bueno, pero comunícalo, porque ya te pasó un gran silencio. No vuelvas a tener grandes silencios en tu vida, y también creo que eso ha sido un aprendizaje muy grande. Eso de elegir ser un lugar seguro para uno y para las demás fue un aprendizaje muy fuerte. Tanto que yo lo naturalicé y yo creí que el mundo entero era así. Y de repente nadie es así, total. Me di cuenta de que no era así cuando egresé y empecé como más mi vida en la danza. Uy, qué mundo tan hostil. Y extrañé muchísimo esas redes donde en efecto se sentía que todo el mundo elegía ser la mejor versión con los demás. Y claro, es que eso es un lugar político, decidir ser una versión amorosa, que en algún momento también se convirtió en una discusión dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Como de si priorizamos el cuidado de la movilización sobre el enfrentamiento de los dirigentes, qué lugar es, y no necesariamente es como el subrogado de la madre, sino es la anunciación del cuidado como protección de la red, que en últimas es lo que le da sentido, ¿no? A los procesos. En tu caso con la psicología, yo seguí insistiendo con la danza, porque reconocimos que en nuestras diferencias y particularidades también habían cosas muy bellas. Y nunca nos juzgamos por eso, eso fue muy bonito. Y en un momento dijiste, eso fue reciente realmente, es que esto era importante porque para ellas es importante o fue importante. Y a mí esa frase se me quedó así como... Y le decía a mi compañero, Yannick, le decía como, es que esto es importante y va a ser importante porque para nosotros es importante, no tiene que serlo para otra persona, para nosotros mismos. Luego nos ganamos una beca con el Palincesto. ¿En qué momento llegamos a hacer socializaciones en 3 localidades de Bogotá teniendo como muy poca experiencia? Y alguna vez una chica estaba conflictuada con eso en medio de una presentación y me acordé de ti. Y yo le dije como es que esto es importante porque para nosotros es importante y va a ser si creemos que lo va a hacer. Sí. Esa semilla que tú recogiste de nosotras sin saberlo, porque pues todo también pasaba como con mucha como intuición, se reprodujo así en todas, como en sus lugares, y hoy perviven en mí, en los procesos en los que todavía acompaño, perviven con mucha fuerza. Creo que fue muy bonito y fue bello que lo recogieras tú. El ir recogiendo historias fue muy importante, porque entonces después empezamos a guiar los espacios por historias. Entonces pues ya todas teníamos una intuición de, tuvimos un grupo focal y ya hablamos de esto, venga, un problema que sembró en el taller. Y es que entonces uno llega a otros espacios, cuando uno llega así como con su semillita de la esperanza, la gente es como, ya va a hablar de cuidado, la escucha. Ay, qué canzoncita, sinceramente, por favor, detente. Y no, como no me voy a detener. Y nos toca tener sesiones de cuidado y no me importa. La gente le parece que hablar de cuidado es como esta cosa súper fastidiosa, que nada, no hacemos las mujeres, todo el mundo tiene que cuidarse. Y yo creo que es una lucha que tenemos todo el día contra el sistema, es no nos cuidemos, pues uno hace mucha más resistencia, diciendo pues yo sí me cuido y en todos mis espacios la gente se va a cuidar, aunque te cueste, vas a hablar. Y aunque hoy no quiera, te sienta. Y si no quieres hablar, no hables. Escucha por favor con respeto. Suelta el celular,
mira los ojos al otro, da un abrazo sentido. Y yo me he dado cuenta que eso es una cosa como súper disruptiva, pero eso es lo que mantiene los espacios. Y qué apuesta tan grande uno como persona a decir, pues aquí nos cuidamos todos juntos y tengamos sesiones cada semana para hablar. Estás súper mal, por favor, llámame. Estoy súper mal, te juro que te voy a llamar. Te veo y te agradezco por existir hoy y te abrazo sinceramente aunque estemos súper enojados. Y cuando uno estaba enojado no podía ser muy grosero con el otro. Y esta mejor versión de ahora sabe que cuando está enojada debe ser mucho más amorosa con el otro. Porque como yo te amo, te cuido todo el tiempo. Y creo que en la política falta eso. Y creo que en los movimientos falta, en la colectividad falta decir, y al otro estoy súper molesta, pero ¿cómo te amo? Qué rabia amarte tanto. Vamos a hablar. Reconociendo que uno ama al otro y que lo quiere cuidar. Y que uno teje vínculos sanos y horizontales y relativamente buenos. Uno ahí elige también ser mejor con el otro. Y en los procesos colectivos, cuando me dice, como que tú me frustras mucho, pero sentémonos a hablar para entender por qué me frustras mucho. Y encontremos un punto en común porque posiblemente yo totalmente estoy frustrando mucho. Y yo creo que eso ha sido una apuesta súper importante desde el cuidado de decir, porque te veo, te respeto. Y como te respeto, converso. Y como converso, te cuido. Y se vuelve como un círculo vicioso donde toca hablar y pensar y querer. Que me parece que es muy importante que también nació de ahí. Pero también tuvimos momentos donde dijimos, ay, dijiste cosas que me rara. Éramos súper diferentes, más en el tema del feminismo. Diferentísimas. Uf, qué tema tan tenso. No, porque en la política, una izquierdosas todas. El arte, bueno. Pero el feminismo, uy, Jesucristo, ¿cómo nos costaba? ¿Cómo nos costó respetar a la otra aunque empezara diferente? Y nos íbamos bravas, a veces decíamos cosas como, porfa, no lo recuerdas, porque nos vamos a ir muy tensos. No nos hacíamos tensas, porque hacíamos el círculo al final y decíamos, oye, gracias por decirme lo que me dijiste. O al siguiente digamos como, me quedé pensando toda la semana en lo que dijo tal persona. Y miren qué pensé, leí, vi 500 canciones, o nos íbamos súper molestos y mandamos una canción, ay, las amo, las extraño mucho, ojalá nos veamos el viernes. Entonces yo siento que entonces nosotras aprendimos a pelear contra la diferencia de nosotras, que creo y estoy muy segura que eso hace las conversaciones mucho más nutritivas. Que yo siento que eso es lo que ha migrado en nosotras para llevar las conversaciones difíciles a otros espacios. En lo personal, en lo laboral. Es decir, como, uy, esto nos incomoda mucho, vamos a hacerlo con mucho detenimiento y vamos a desarmar la lana juntos. En lo personal, a mí me ha permitido conversar con personas con las que yo nunca antes hubiera conversado. Y me reconozco como una persona con su temperamento cuando quiero. Y ante las posturas diferentes, yo decía como, ay, ya, pónganlo en mute, por favor. Ya no soy esa persona y digo, no lo pongamos en mute. Bajémosle un poquito, pero escuché. Y ahora soy como, no, pues ahora subámosle un poquito y escuchémoslo con ganas. Incomódame, te incomodaré de vuelta cuando la otra persona tiene la disposición. Que también siento que es algo que aprendí en Entrópicas. Todas tenemos la disposición hasta llevarnos la contraria con cuidado. Y hay que encontrar espacios que sean así para que resuenen con uno. Aleja, una preguntita más. ¿Tú cómo le dirías a la gente, cómo le animarías a estas personas jóvenes como a que se animen a hacer cosas en el mundo? Difícil, pero por acá tiene sentido. Y no por otro lado. No hay otra ruta que tenga más sentido que la ruta del hacer. Yo, en cambio, creo que hay una fuerza en la cotidianidad muy importante que tiene que suceder. Y yo creo que cuando uno se invita a conversar activamente con el otro, va haciendo semillas para que la gente se anime. Yo pensé que no, yo ahorita trabajo por una abogada que trabaja en temas de la policía. Dificilísimo hablar de derechos humanos con policías, es fuerte, y es una persona que piensa diferente a mí y ha sido súper provechoso el espacio para las dos. Ella me cuenta cosas que yo nunca pensé problematizar y yo le cuento cosas que ella nunca pensó problematizar y ahora pensamos diferente las dos. Porque creamos un test que tiene sentido. Entonces yo creo que si todo el mundo se aventura a crear mucho estrés por todo el universo, pues crearemos muchas posibilidades diferentes que nos llevarán al camino de encontrándonos tiene sentido. También creo que es una apuesta de uno muy fuerte, a pesar de que el resto se rinda, no rendirse. Aunque no quiera descansar, no puede descansar, se sienta en su sofá, se da un mes, ve otra cosa, no habla más de política y al mes vuelve. Cuando uno es muy joven no sabe uno por dónde se red. Sí sabe, o creo yo, con los parceros. Con los parceros, con el parcero con el que no se sienta a tomarse una cola. Y después uno dice, oiga, marico, ¿qué se ha puesto a pensar? Pues yo creo que uno hace la conexión con todo el mundo. Porque también creo que cuando uno no sabe cómo hace las cosas,
tiene que detenerse un momentico y mirar al lado y decir, uy, ¿yo a quién tengo aquí? Porque es que también no se ve lo suficiente. Entonces, como no nos vemos lo suficiente con los otros, pues no sabemos con quién hacer red. Si uno se toma la vida, al menos un día, porque yo también sé que el sistema no nos permite tomar la vida con más calma, pero si de repente un día uno dice, uy, hoy todo el día voy a ver a los ojos a la otra persona. Yo creo que hay que mirar más al otro, reconocer que el otro es muy importante al igual que uno y que en la historia del otro se podrán transformar y conseguir cosas nuevas. Ese creo que en ese encontrarse con el otro también nos resuena, ¿no? Es que creo que esa es la base para construir hacia adelante, y es que nos encontremos en lugares comunes que además no sabíamos que éramos comunes, nos atrevemos también a preguntar, ¿no? Y a invitarte, porque creo que esa fue la intuición un poco que la experiencia también nos tejió y nos dejó a nosotras dentro del camino que tejimos con Entrópicas y en adelante, como tú lo has dicho, pero que ese lugar inicial que además nos juntó fue eso, fue decir como me duele infinito lo que está pasando y a ti también. Entonces encontrémonos y creamos en que tiene sentido y que es importante y que acá podemos hacer cosas y ya. O sea, no teníamos que ser nadie distinto a nosotras mismas para que tuviéramos la capacidad de ser arena y no un granito en medio de todo. Entonces creo que... Sí. Y una última cosita y que me pareció cuando dijiste esto de la intuición, es también hallar las sincronicidades que le pone la vida a uno delante. Eso es una cosa muy bonita y muy poderosa, y cuando uno se permite encontrarlas, resonará con muchas más personas hasta que uno se vuelva el ruido más grande del mundo y todo se caiga como debe caerse. Qué linda, Alejita. Bueno, te agradezco mucho por este espacio. Creo que fue muy nutritivo y me alegró mucho también mirar para atrás. Tiene sentido. Y bueno, pues gracias al equipo también por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, hoy oficialmente anda para adelante Pluriversa. Entonces muchas gracias, Alejita. Y corte, ustedes dicen.